¿Qué tal, amigos de revista Latina USA? En esta mañana pues hemos conversado, hemos platicado, recordado aquí con un gran amigo, Ramón Alfredo Faguaga, ex mundialista de España 82, con quien hemos pues conversado ya. Hemos hecho bastante historia sobre nuestro deporte favorito, el fútbol, pero ahora quisiera presentar a todos nuestros televidentes como una deuda que ya teníamos, y ya también con Ramón lo habíamos platicado, que queríamos conversar. Sin embargo, pues muchas cosas a veces interponen. El caso de, me he visto afectado de algunos problemas de salud, pero Ramón, si nosotros nos dejamos vencer por las enfermedades, nos morimos. Un saludo, Ramón. Sí, gracias por la oportunidad de estar con ustedes, decirte que me siento muy halagado y realmente pues solamente, sin falta modestia, no soy mundialista, soy mundialista, no sé hacer mundialista nunca, pero solamente eso, decirte que muy agradecido pues por la oportunidad de platicar y de conversar sobre lo que tanto nos gusta, que es el fútbol. Correcto, Ramón, porque el militar no es ex general, mueren con la carrera, mueren con el título. Tenés toda la razón. Quisiera hablar un poquito de tu generación. Vemos hoy realmente un fútbol en crisis, vemos tanta necesidad de personajes, de figuras que en mi modo de pensar pues pudieron haber surgido de generaciones tan maravillosas como esa del Mundial de España 82. Y yo hago un recuento, Ramón, y veo, por ejemplo, exentrenadores como el Chelí Rugamas, como el Tuco Alfaro, como el Pájaro Hueso, que ya no ejercen. Y no sé si fue el mismo sistema el que los orilló para no ser protagonistas en un momento que después de España caímos en un hoyo que realmente ya no pudimos salir, y por allí no hemos visto parte de esta generación, como te digo, Ramón, influir en este grave problema, siendo el deporte del fútbol el de las grandes mayorías en El Salvador. Aquí se han dado situaciones que sería bueno recordarlas. Miren, nosotros teníamos una escuela de educación física que lo que sacaba eran profesores de educación física y muy preparados, muy buenos, pero en cierto momento, no sé cuándo, se les dio por dejar de ser preparadores físicos, la materia que habían estudiado, y se quisieron convertir en directores técnicos. Y era en ese momento, según lo que yo recuerdo, era una asociación muy fuerte la de ellos, y se pasaron a ser directores técnicos, y de alguna forma la parte resultadista del 10-1 contra Hungría nos afectó para que nosotros siguiéramos siendo parte de la enseñanza del fútbol de esa época. Además, se dieron situaciones en las cuales en lo personal, por ejemplo, yo soy entrenador clase A, pero nunca me propuse o quise ser entrenador, debido a que nunca iba a estar de acuerdo, por ejemplo, exigirle a alguien, a un jugador, para que se entrenara y jugara sin pagarle su salario. En ese sentido, pues yo siempre he considerado que eso es sagrado, y como aquí hay una costumbre histórica de no pagarle al jugador o de pagarle de lo convenido o de lo estipulado, la tercera o la media parte de lo que gana. Y yo esa parte nunca la he considerado que sea legal, y por lo tanto pues yo nunca me iba a prestar a ser entrenador. Ese quizás es uno de los motivos en el cual en lo personal no participé. Y la otra, los compañeros, como les digo, se metió mucha gente a querer ser entrenador, habiendo solamente 10 equipos en Liga Mayor en aquel tiempo, 12 ahora, y que el fútbol base, por ejemplo, que es el que siempre hemos tenido el problema, no es pagado y no es reconocido. Entonces el fútbol base se van todos aquellos que
que les gusta el fútbol, pero que no están muchas veces preparados para ser entrenadores en formación de los nuevos jugadores. Y eso pues ha repercutido en no elevar nuestro nivel futbolístico. Esto en líneas generales, bien generales, lo que estoy tratando de explicar. Sí, entiendo en la parte técnica, Ramón. También yo me refería al concepto de la parte dirigencial, donde pudieron haber tomado ustedes como exjugadores mundialistas, no confiarse, no dormirse en los laureles y después de ese periodo, bueno, ustedes jugaron 10, 15 años más y tomar en cuenta que a partir del Mundial de España 82 vino un decaimiento porque todo el mundo creyó que ya éramos lumbreras, ¿verdad? Y ni tan siquiera yo considero que ese 10-1 fue un accidente bien aparte de todo el proceso de buen fútbol que se traía en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, después no vimos que de ese grupo, para mí, uno de los mejores grupos, porque ustedes eliminaron a México. No estoy menospreciando lo del Mundial del 70, que no se compitió contra México, al contrario, ¿verdad? Sino que también, imagínate 12 años después de la época del 70, vienen ustedes, vuelven a clasificar un periodo todavía relativamente, aunque 3 mundiales después, pero aceptable, pues. Pero hoy llevamos 30, vamos a cumplir 40 años y fuera de todo, ni tan siquiera Juegos Centroamericanos ganamos. Entonces, lo que te digo es que, por ejemplo, veo a otros mundialistas pues que se dedicaron a otras profesiones y otros que están trabajando por allí. Bueno, me encontré a Silvio Romeo aquí en un día de estos trabajando ahí en el Estadio Las Delicias y amigos así pues de que no hubo como que rescatar ese tesoro que traíamos por lo menos para que pudieran influir a nivel de dirigencia deportiva. Bueno, el Pájaro creo que está en los medios de comunicación, ¿verdad? Pero de allí como que todos se fueron apartando. Más que apartarnos, creo que nos sacaron de alguna manera, porque es que miren, esto es tan largo y tan extenso para poderlo explicar. Por ejemplo, en la época nuestra, yo creo que no hay un reconocimiento, por ejemplo, a los salesianos. Los salesianos, según mi entender, hicieron una parte importante en el desarrollo del fútbol base. Yo me recuerdo que de los oratorios festivos sacaban mucho jugador, había mucha competencia. Me acuerdo que nos daban un banano, leche y un pedazo de pan, un pedazo de semita, y con eso nosotros desayunábamos y jugábamos en las canchas de los oratorios salesianos. Esto se terminó de alguna manera. Entonces, esa es una parte. Yo digo, miren, a nosotros, como les digo, no es que no quisiéramos hacerlo. Nos apartaron por el resultado de 10-1. Ahí se aprovechó mucha gente, como digo, oportunistas que aprovecharon el mal momento nuestro y nos sacaron del ámbito. Aquí con esa pérdida nosotros casi no podíamos ni hablar, ¿va? Porque éramos atacados por cualquier cosa. Bueno, a muchos casi nos quisieron dar muerte civil, pues nos costaba hasta encontrar trabajo, pues a los que no tenían trabajo, y en fútbol no querían saber nada de nosotros. Bueno, es más, en lo personal, a mí no me contratan a España por una revancha y una vendetta de la misma federación y los dirigentes deportivos de esa época. Yo tenía firmado con Jerez Deportivo un contrato muy bueno para mí, y creo que fui el primero o segundo jugador que arregló en Europa, y no me dejan jugar. Entonces, todo esto, como digo, la afición, la gente joven, no conoce un montón de pormenores que se dieron, el por qué nosotros no contribuimos al desarrollo del fútbol. Y estamos 40 años después hablando, ¿verdad?, sobre un tema que yo creo que tiene unos pilares fundamentales, porque, miren, sin masificación va a ser difícil, y sin cambio dirigencial va a ser difícil. Si no hay una forma de erradicar a la gente que le hace daño al fútbol, yo también creo que va a ser muy difícil. Entonces, ahorita estamos viviendo, por ejemplo, para mí este no es un proceso el que estamos viviendo, sino que es una recogida de jugadores en la cual
yo creo que no avanzamos mucho porque yo, por ejemplo, soy aficionado a la selección. Yo quiero que clasifiquen a la selección. Le deseo lo mejor al entrenador, al cuerpo técnico, a Hugo Pérez. Pero hay una serie de cosas que les digo, bendita remesa, maldita remesa, que solo queremos poner la mano y no queremos trabajar en el fútbol local. Todos dicen que eso tarda mucho, pero es que las cosas bien hechas y buenas no surgen por encantos o por milagros. Entonces aquí hay que trabajar, pero no se va a poder hacer si no hay un cambio radical en la dirigencia deportiva. Entonces, si la elección perversa que tenemos hasta ahora, difícil que cambiemos en nuestro fútbol, que no se puede llamar profesional. Es un fútbol de nosotros en el cual debe haber un tope salarial, según mi criterio, y además no llamarse fútbol profesional, porque no puede ser de que al futbolista le haga un contrato de 4 meses o de 2 campeonatos de 8 meses, no le paguen los 8 meses, le paguen 4 y que los otros 4 meses que no se participa o que sea de la pretemporada, que tampoco se los paguen. Entonces, ¿de qué va a vivir este jugador? No se puede llamar que son profesionales. Además, ellos tendrían que tener una profesión o un técnico para cuando se retiren, para el tercer tiempo. Entonces, por eso digo, tenemos que tener un enfoque diferente si queremos rescatar a nuestro fútbol. Ya no podemos hacer lo mismo que estamos haciendo porque el resultado va a ser lo mismo. Ahora, con la recogida que están haciendo de jugadores en el interior del país, eso ya lo hicimos en el 2006. Y el jugador, miren, en esas etapas hay una cosa bien importante y que no lo toman en cuenta. Yo le llamo el crecimiento, el centro de equilibrio, le llamo yo, el ombligo. Pues dice, ¿y de qué está hablando? Entre los 10 años y los 17 años, la persona va cambiando su centro de gravedad. El ombligo le va subiendo arriba, entonces el jugador se va haciendo con menos dominio de su cuerpo, hay que irlo trabajando constantemente. Entonces, si no hay un trabajo y a nivel, llamémosle puntual sobre esos aspectos, algo que hacen en este momento en Alemania, por ejemplo, su trabajo de psicomotricidad de todos los días. Estos muchachos pues van creciendo y muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y aquel buen jugador por qué se perdió? Es que creció, es que su centro de gravedad cambió y no se le trabajó adecuadamente. Son detallitos que han de decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver con el desarrollo del futbolista. Pero bueno, esta es una charla que sería de hablar mucho y de explicar, por ejemplo, qué se debe de hacer. Soluciones tenemos y muchos han de decir, bueno, ¿y ustedes y qué proponen? Porque esa sería la otra cuestión, ¿qué proponemos? Y tenemos propuestas variadas, por ejemplo, para la masificación una y para el fútbol federado otra. Pero como les digo, esto es de platicar a profundidad y quizás de hacer mesas de trabajo, pero no solo con invitar a los que quiero oír, sino a todos aquellos que opinamos diferente, porque si solo convocamos a las mesas de trabajo a gente que queremos oír, yo les aseguro que el cambio no va a ser bueno, porque no van a escuchar las contrapropuestas o contra las diferentes opiniones que tenemos los diferentes participantes del fútbol salvadoreño, porque aunque ahora estemos como aficionados, esto no quiere decir de que no seamos parte de nuestra historia y de nuestro quehacer y de nuestras soluciones, sino que simplemente no somos tomados en cuenta. Y es bien difícil, pues, solo uno llegar a un lugar sin ser invitado. Correcto, Ramón. La insistencia de un técnico nuevo, antiguo, o como quiera llamársele, pues, definitivamente, sin un plan no se puede caminar. ¿Qué quiere decir esto? Que el fútbol urge un nuevo plan nacional de recuperación del fútbol, donde, como tú dices, tienen que participar todos, hasta los que no quieren escuchar. A esa gente que es crítica, a esos hay que escuchar, ¿verdad? Y más que todo personas como tú que realmente tienen mucho que decir en este tema.
Yo he venido planteando en mis diferentes análisis y estoy muy de acuerdo con los de las visorías. Para mí son importantes porque son gente que tiene sangre salvadoreña. Sin embargo, no son proyectos sostenibles a largo plazo. Pueden ser del momento, pueden ser, pero no vamos a encontrar un Mágico González porque primero lo van a encontrar en sus países de origen y allí los van a llamar y allí los van a tener, ¿verdad? Entonces pueden ser opciones para nosotros, pero a más largo plazo. En cuanto a lo que son, por ejemplo, los procesos, también estoy de acuerdo contigo. Un proceso de selecciones nacionales a nivel mayor no puede darse porque son tiempos cortos que tienen los técnicos de 2-3 días para plantear un equipo ante un juego o ante una eliminatoria. Los procesos son más abajo, los procesos son a nivel de desarrollo del fútbol, pero esto había que plantearlo, había que explicarlo, porque son temas pero muy amplios, y ahora que está más metida la ciencia en todo este problema, ya no es el fútbol tan natural, empírico, sino que hoy habría que reconocerlo. Dentro de todo este punto, Ramón, creo que es muy importante lo que has hablado sobre la necesidad que hay de que haya también un cambio dirigencial. En eso creo que estamos claros, ¿verdad? Porque creo que se necesita mente, se necesita planes, se necesita gente nueva, ¿verdad? Y que si es posible que no provenga del mismo estatus que hay en este momento en el fútbol, en las 3 ligas, peor en las asociaciones departamentales, donde pues eso se prostituyó y sabemos que eso habría que mejor erradicarlo, Ramón. Yo digo que la elección perversa que se da se inicia por la forma actual como está para la elección del Consejo Directivo de la Federación. Y uno de los problemas más grandes, y yo les digo, pues son las ALFAs. Las ALFAs definitivamente no es la solución. Yo creo que muchas veces la siguen manteniendo, algunas veces por cuestiones políticas y otras veces por cuestiones de conveniencia para los que quieren, los que van a participar en esta elección perversa. Y con los dirigentes es lo mismo. Miren, ¿cómo podemos tener equipos que no le pagan a sus jugadores? Bueno, yo creo que el Águila vi que estaban reclamando sueldos, salario, FAS igual. El único equipo que creo yo que está al día, creo que es Alianza, y el único, y paremos de contar. Entonces, tiene que haber un tope salarial, porque en nuestro país no tiene las condiciones para pagar salarios que no se puedan pagar. Yo digo, es preferible pagarle una cantidad que sí el equipo pueda. Yo no creo que el fútbol salvadoreño tenga una capacidad para pagar una planilla arriba de $40,000. Yo creo que $40,000 les costaría inclusive, pero eso es lo que tenemos. En la parte dirigencial creo que no se trabaja esta parte. No hay por ejemplo, la parte financiera de los equipos nadie la toca. Ahorita ya no se dan asistencia, bueno, hoy por la pandemia, pero antes de la pandemia ya nadie decía la asistencia a los estadios. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, Jocoro, por ejemplo. Vale, le pongo un ejemplo y no estoy contra Jocoro, me encanta el equipo, pero la población tiene una población aproximada el último censo eran de 12,000 personas, sacando a los que se están yendo. Y la mayoría mujeres, ancianos y niños. Entonces, el conurbano como de 3,000 y la parte rural como de 9,000. Entonces, y de esos llegan a la cancha, ¿cuántos? 100, 150. ¿Cómo van a mantener 150 gente sin el apoyo de los hermanos que viven en el exterior? Es casi imposible mantener un equipo. Y así podemos mencionar varios equipos que representan a pueblos lindos y hermosos, pero que no son sostenibles en una liga que se dice ser profesional. Por eso una de las primeras cuestiones que deberían de ser es dejarse llamar profesional y que sea una cuestión semiprofesional, donde al jugador se le prepare para el tercer tiempo, para cuando dejen de jugar, para que ellos tengan una profesión o un técnico o un oficio y que se puedan defender en la vida, porque con lo que ganen el fútbol y con lo que ellos
pues ganen como jugadores. Va a ser difícil pues que sostengan los 20, 30 años posteriores que les va a tocar vivir ya solamente de su salario o de sus conocimientos. Entonces, yo le digo, aquí tenemos que hacer un cambio tan radical que ahorita yo creo que nadie está dispuesto a hacerlo, principalmente a los dirigentes actuales. Entonces, partiendo de ahí, como ellos no se quieren apartar ni se van a apartar, entonces hay que apartarlos. ¿Y cómo? Pues, yo no puedo. Civilmente es difícil. Entonces aquí solo puede una intervención gubernamental. Alguien, ¿por qué no lo hacen? Porque no me estoy refiriendo solamente a este gobierno, a los anteriores gobiernos lo pudieron haber hecho también. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay temor a echarse encima a la gente ahora que hay una posibilidad de clasificar a un mundial. Yo soy aficionado a la selección y todavía le veo opciones de clasificar, según lo que yo, al menos de mis deseos. Entonces yo veo pues una posibilidad de clasificar y entonces dice nadie políticamente se atreve a tocar la selección. Y también que estaba la selección playa que había clasificado a un mundial. Entonces esos logros efímeros que tenemos, se logra mucha gente para seguir en las posiciones. Yo creo que si no cambiamos el fútbol salvadoreño de raíz, no vamos a ningún lado. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo y que a lo mejor me van a criticar por ello, pero es lo que yo creo, pues, y es lo que yo pienso que si no hay un cambio radical, no el fútbol salvadoreño, y es más, ¿podemos clasificar a un mundial? Sí, podemos clasificar a un mundial. Recibiendo dádivas. Cuando digo dádivas me refiero a jugadores que son hechos en otros países, ¿verdad? Pero que también eso no nos garantiza que vamos a tener jugadores siempre de buen nivel a préstamo para que jueguen con nosotros. Si no trabajamos acá, va a ser imposible tener esa camada de jugadores que los oratorios festivos nos ayudaron a tener en el tiempo pasado, y para nosotros va a ser, como digo, más complicado teniendo, todos dicen 2026, perdón. 2026 es yo no digo que es una obligación clasificar. ¿Por qué? No va a estar Estados Unidos, no va a estar México, no va a estar Canadá. Los tres van a ser anfitriones del próximo mundial. Entonces, si no va a estar esos tres países, ¿quiénes van a ser contra los que vamos a enfrentarnos? Va a ser Honduras, Costa Rica, Panamá, Jamaica. Y Guatemala, si se ponen ellos a competir de aquí al 2026. O sea, ¿es obligación? Sí, estamos obligados a clasificarnos al 2026. Ya no va a ser que esperemos un proceso, sino que es una obligación. Así que es lo que yo considero pues de lo que estamos ahorita viviendo. Y si no trabajamos de esa manera, yo les digo, nos vamos a morir esta generación y vamos a seguir esperando pues buenos resultados. Bueno, obviamente pues tu sangre de selección nacional te exige o quizás te obliga a decir con qué positivismo todavía tenemos esperanza. Nosotros con un poquito de más frialdad podemos quizás ya ir dudando de esas posibilidades, porque al analizar los puntajes que tenemos, el calendario que tenemos, imagínate que se cierra ya con Jamaica este viernes y luego 4 días después vamos contra Panamá, lo cual significa que si no se sacan los 3 puntos aquí con Jamaica el viernes y se pierde el martes, miércoles contra Panamá, prácticamente estamos fuera, porque se sale 5 veces. 5 veces y solo 2 juegos vamos a tener de local en la segunda vuelta, ¿verdad? Y pues ese es el punto que ahorita me gustaría saber. Bueno, ya adelantaste algo, todavía sos positivo. Yo creo que en el fútbol se pueden dar, bueno, yo prácticamente pues no llegué a la Liga Mayor, pero sé lo que es el fútbol y lo jugué por muchos años y bueno, vimos milagros, vimos situaciones increíbles, ¿verdad? Recuerdo una vez allá en Apopa con Santa Catarina, estábamos perdiendo 4-0 y ganamos 5-4, yo no sé si tú pasaste a cosa, pero entonces por eso es que me gusta ese ánimo para lo que viene con nuestra selección, Ramón. Sí, yo como le digo, mire, yo no creo que haya en el país o en el mundo alguien más aficionado a la selección que yo,
porque la verdad no me pueden parecer algunas cuestiones, pero cuando ya están jugando, ya están con la casaca azul, que es la que más me gusta, pues a mí me transformo, yo quiero que ganen siempre, ¿va? Y siempre soy positivo, pienso que pueden clasificar al Mundial mientras las matemáticas estén ahí, y si los muchachos se la creen, pues miren, podemos buscar un resultado. También no soy de eso de andar criticando a los entrenadores, porque un entrenador no tiene la culpa de ser llamado, pues a ellos se los han contratado y pues ellos vienen a hacer su función y lo que ellos creen y pues desde ese punto de vista yo los apoyo en ese sentido. Aquí todos atacaban a Carlos de los Cobos y yo con Carlos pues siempre le guardé mucho respeto porque lo mismo, pues siempre he pensado que él estaba a cargo de la selección y es más, a muchos les olvida que él nos tenía en sexto lugar. Después se inventaron los canadienses hacer un octogonal porque ellos no entraban. Entonces, pero la gente le agarró odio a Carlos de los Cobos por diferentes cuestiones, por lo que quieran, va. Pero mientras son timoneles de nuestra escuadra mayor, de nuestra ilusión, que es la selección, pues yo siempre los apoyo en ese sentido, pues, pero puedo no estar de acuerdo en algunas cuestiones, pues obviamente, y yo eso lo puedo platicar, o ya lo he platicado con algunos de ellos, pero también ellos tienen muchas limitaciones, pues solamente pueden hacer ciertas cuestiones, ¿va? Por ejemplo, yo si fuera el presidente de la federación, yo le diera un bono grandísimo al director deportivo actual, porque él, como decimos popularmente, le salvó el rancho, porque con esto de traer jugadores de todos lados, cuando ya la gente ya no creía en la selección y que decían que no habían jugadores ya nacionales y todas las cuestiones, se inventaron eso y bueno, y fue un boom y la gente se volvió a ilusionar, ¿verdad? Y eso, como yo digo, le salvó el rancho al actual presidente, a quien también muchos lo acusan o lo señalan de muchas barbaridades. Yo no creo también de que el licenciado Carrillo sea ni mala persona, ni mucho menos de lo que la gente lo acusa, sino que yo creo que hay mal asesoramiento, hay cosas que a lo mejor no lo dejan hacer, y qué sé yo, hay muchas cuestiones que ellos sabrán mejor, ¿verdad? Lo duro capaz es que no se apartan, quieren estar metidos siempre ahí, porque el fútbol realmente lo que te da es un posicionamiento, si se quiere, social y deportivo, que no cualquiera lo tiene, ¿verdad? Y eso pues a muchos les gusta esa parte. Así que yo creo que en general yo sí soy positivo y yo por lo menos espero que clasifiquen para Qatar, ojalá que se les dé a los muchachos. Yo lo único que les digo, mire, crean en ustedes, crean en lo que pueden hacer y pues a luchar y a ganar estos partidos, ¿va? Si 11 contra 11, estamos en un campo de juego, la afición no juega, así que muchachos, ustedes tienen la última palabra y la posibilidad de clasificar a un mundial, que miren que eso es algo que nunca lo van a olvidar, que va a ser un regalo extraordinario. Creo que el mejor regalo es como graduarse de la universidad deportivamente, ¿verdad? Así que yo los invito a que la lucha la hagan, que luchen, que se esfuercen, que lo pueden conseguir, claro que lo pueden conseguir. Así que ese es mi llamado. Creo que nunca se debe hacer un llamado al derrotismo, por el contrario, debemos de ser positivos, ¿verdad? A nosotros tampoco nos preocupa el señalamiento, ni nos preocupa el decir, pues, acusar, por ejemplo, a una dirigencia deportiva, sino que lo que nosotros analizamos son los logros, Ramón. Y vemos, pues, que después del Mundial 82 hemos visto cómo hubo un acomodamiento, se durmieron en los laureles y una nueva clasificación sería fabuloso. Pero con esta dirigencia, quizás en un 70, 80, 90%,
creo que volvería a ocurrir lo mismo, porque no sería producto de ningún plan, no sería producto de ningún trabajo que se haya hecho para lograr. Y hoy, sin ese trabajo de planificación, es muy difícil aspirar a una clasificación mundialista, como cuando ustedes todavía lo lograron hacer, porque había muchas figuras de generación espontánea, surgidas de lo que tú dices, de esos. Bueno, yo me recuerdo que iba al Ricaldoni y me daban un guineo, un pedazo de semita y lechita, pero tenía que oír misa. Y el cura ahí nos decía que si no nos portábamos bien, y ya nos formaron en ciertos valores, que todo eso pues influyó para que en aquella época pues el fútbol hiciera ese tipo de generaciones, porque eso se hacía en Santa Tecla, se hacía en el Ricaldoni, se hacía en muchos lugares. Entonces eso, en el Don Bosco, eso fue parte. Entonces por eso hoy sí necesitamos, después del Mundial del 82, donde todos los países comenzaron a cambiar, comenzaron a meter la ciencia aplicadas al deporte, comenzaron a planificar. A partir de ahí El Salvador se fue quedando, y entonces por eso es que nosotros pensamos que la dirigencia, ¿verdad? Hoy creen de que solo es de salir a la calle, ir a buscar jugadores, o ir a Estados Unidos, ir a Suecia, Australia, y de allí traer jóvenes, y eso no es así. Hay que comenzar a trabajar aquí para 10, 15 años plazo, y ese es el problema. Y ellos no se ven ya en 15 años siendo dirigentes, lo que quisieran es clasificar al Mundial ya, ¿verdad? Bueno, claro, gracias Ramón. Solo hay un punto importante. Tú sabes que soy un apasionado de las letras. Me ha encantado un trabajo que ustedes al final terminaron haciendo como un triunvirato, le llamo yo, ¿verdad? Lo conocí al principio cuando inició este proyecto de Memito Cañadas con Quino Valencia, en cuanto a lo que se metieron con Corazón Futbolero, pero después me enfrenté a una situación donde vi que no era un simple libro, que eran vivencias de nuestro propio país, que era una obra que no contaba solo cuentos de Camino Real, sino que ahí se describían, y también se describía la situación del salvadoreño común y corriente, que es la misma que lo que ustedes vivieron en el fútbol. Por eso me encantó tanto ese proyecto, pero ustedes después lo llevaron a algo más. Los vi en colegios, los vi en universidades, los vi presentando el libro, los vi hablando de esas vivencias. ¿Y qué pasó con Corazón Futbolero, Ramón? Mira, antes de comenzar a hablar de Corazón Futbolero, quiero decirte de que yo te leo bastante lo que tú escribes, y casi te puedo asegurar que estoy en total de acuerdo con lo que relatas y describes en tus textos. Yo creo que la gente, yo digo, o no te sabe leer o no saben leer, porque lo que tú pones casi siempre, ellos lo ven como negativo, y lo que tú estás haciendo es un señalamiento sobre algo que si se cambia se vuelve positivo. Y entonces esa forma la gente siempre lo ve como una... Aquí tú no puedes criticar nada porque todos quieren que le digamos que todo está bien. Entonces, y como tú lo expresas, yo lo que te leo, pues yo estoy muchas veces, la gran mayoría de veces, completamente de acuerdo. Hoy, con relación a Corazón Futbolero, fíjate que, bueno, primero decir que yo a Manuel Cañadas, a Meme Cañadas, como yo le digo a Meme, para mí, cuando yo me inicié en el fútbol, pues él ya era un consagrado. Él ha sido uno de mis guías en la parte deportiva. Meme siempre era como el entrenador adentro del campo de juego. La parte táctica Meme siempre la manejó muy bien, y él es el que hacía que nosotros en el campo rindiéramos mejor, y él era como el hermano mayor de nosotros en el campo de juego y en la vida también. Entonces yo siento que yo a Meme Cañada lo veo como un maestro para mí, con el cual nos encontramos en la vida, y que Dios me ha permitido conocerlo mucho. Es un tipazo, es un tipo, yo no tengo ni palabras para expresar el cariño que le tengo a Meme, porque no sé, se merece tanto, que yo tengo una gran admiración por él, por su personalidad, por su persona, porque es un hombre de bien, es un tipazo en todo el sentido de la palabra, y a quien quiero mucho. Y está Quino Valencia. Con Quino nos hemos conocido ya grandes, y también pues es un tipazo increíble. Quino nos divierte mucho porque
somos tan diferentes, decimos nosotros. Nosotros tenemos, Meme dice que él es como medio rengo, entonces medio rengo, dice un patojo, un lento que es Quino, y un mudo que soy yo. Entonces, todo esto, pues nosotros nos reímos de nosotros mismos. Se ha escrito, sobre, primero Dios, vamos a sacar el tercer libro de Corazón Futbolero. Se está trabajando en ello. Ya Meme es el que más adelantado va porque tiene tantas cosas que contar. Yo estoy haciendo un recuento sobre mi paso desde que inició en la selección el 24 de julio de 1976, que debuté contra el Borussia Mönchengladbach, hasta cuando me retiro ya en el 87, creo que hicimos el último partido. Y ya no fui convocado, ya para el 89 ya no fui convocado, ya con George ya no fui convocado, a pesar que me fueron a buscar algunos compañeros para ver si de alguna manera yo regresaba a la selección. Pero esa historia es la que yo quiero contar para que la gente pues conozca un poco de las situaciones que vivimos. Como tú bien dices, clasificamos en medio de una guerra civil. Creo que ningún país la ha vivido, ha clasificado bajo circunstancias. Creo que solo Irak clasificó a una olimpiada, pero todo su equipo de fútbol viviendo en Francia y lograron una clasificación pues de esa manera. Y nosotros, una guerra civil cruenta, difícil, pues logramos que en los momentos que jugamos la guerra cobrara una pausa. Y eso son recuerdos tan gratos de los momentos vividos en la selección y tan difíciles porque fue la guerra con Honduras, no la guerra civil. No, la guerra civil, porque nosotros, la 70 fue la guerra con Honduras. Nosotros del 82 ya fue la guerra civil nuestra, que cobramos más de 100.000 víctimas. Que nosotros, creo yo que lo más bonito que se dio es que nosotros tuvimos la capacidad de visitar muchos pueblos en ese momento. Íbamos a los pueblos y la gente se identificó mucho con nosotros. Por eso es que mucha gente, la que vive en Estados Unidos, son la gente los niños que nos vieron jugar o los muchachos que nos vieron jugar, hoy viven en Estados Unidos y por eso ellos se recuerdan mucho de nosotros. Decirles de que para nosotros fue un inmenso honor, para mí una alegría inmensa haber representado a ese pueblo. Yo cada vez que jugaba, yo me centraba en mi pensamiento, estaban toda esa gente, todos esos obreros, toda esa gente del mercado, toda la gente trabajadora, la gente que nos apoyaba, la gente que vivía con nosotros, ese deseo, esa lucha de conseguir algo de relevancia positiva a nivel mundial. Creo que ese fue el mejor regalo que tuvimos, porque viviendo una crisis social, política y militar, pues nosotros logramos conseguir algo que al menos en un momentito cambió, que la gente se dio cuenta de que en el mundo, que también en El Salvador, a pesar de la guerra, pues también podíamos practicar un deporte. Pues ese es un recuerdo tan lindo que creo que para mí es irrepetible. Para mí fue graduarme de la Universidad del Fútbol. Efectivamente, pues en esa época tan difícil, 81, 82, cuando el país se encontraba en una situación realmente dramática, fue como un bálsamo. Ese regalo que le dieron, ese triunfo inolvidable en Honduras contra México, ¿verdad? Recordamos pues cómo El Salvador soñó, se ilusionó, fuimos a un mundial. La debacle, pues muchos de nuestros amigos, bueno, quizás uno de los más sufridos, aparte de todos los que tú mencionas, fue Ricardo Guevara Mora. Conozco fue duro para él, pues, y también luego los hemos estado comunicando. Él trabajó aquí en Santa Tecla y por esas cosas, pues, que no valen ni la pena ni mencionar, políticas, fueron ellos sacados de aquí de Santa Tecla, pero igual pues creo que son bellos recuerdos y que valen la pena que ustedes los graben, que los testifiquen, que los memoricen para toda una vida y para que esta juventud, ¿verdad? Porque no tenemos memoria deportiva, histórica, ¿verdad?
Esa era una de las grandes decepciones de Raúl Magaña, nuestro amigo que teníamos en común, pues para muchos de nosotros fue maestro, fue consejero, fue, ¿verdad? Y entonces creo que ha sido una mañana espléndida, Ramón, pues tomando cafecito y recordando. Te agradezco porque la afición también, no creas, ustedes tienen todavía por allí un resguardo de gente que los recuerda y que sabe los luchadores que fueron, en qué momento lo hicieron, y hoy son como un estandarte para que esto que tenemos ahorita pueda algún día cambiar. Te agradezco y gracias, Ramón. Realmente gracias a ti por darme la oportunidad de platicar, de conversar y de pasar un momento agradable, lindo, en familia, pues, y yo digo que muy bonito. Gracias a ustedes realmente por este tiempo, y pues aquí estamos en la orden, siempre podemos seguir platicando de fútbol. Creo que amanecemos hablando. Gracias a todos, y decirles que es un placer conversar de fútbol con todos ustedes, y que pues platiquemos, ¿verdad? Respetémonos, respetemos la opinión de los demás, y pues cuando no estemos de acuerdo, conversemos y tal vez convencemos al otro de que tenemos alguna razón. Gracias y nos vemos hasta la próxima.